Vamos a la palabra de Dios en este día domingo. El título de esta reflexión es La Iglesia Vencedora, parte 1, o Una Iglesia Vencedora, parte número 1. El motivo por el cual he desarrollado esta serie de reflexiones nace del hecho de que la muerte sigue estando presente en nuestras vidas, como iglesia, como familias, en lo personal o en lo familiar. El tema de la muerte se ha vuelto recurrente entre nosotros como pueblo de Dios. Dicho esto, sea de paso, con un abrazo, con mucho cariño, con mucho amor para nuestra hermana Lupita Quintana y su familia, por el fallecimiento de su hermano Javier Quintana. Que la paz de Dios y el consuelo de lo alto sean con todos ustedes, hermanos. Y también lo hacemos extensivo para la familia de nuestro hermano Manuel Olivares, de su familia, de Miriam, su hija, de su esposa, de sus nietos. A todos ellos también les abrazamos con amor y oramos que la paz de Dios y el consuelo, la fortaleza de lo alto sean también con ellos ahora y para siempre. Y por esa razón, hermanos, el tema de la muerte se hace presente en nuestras vidas. Quizás en algunos de ustedes de forma muy inmediata, muy personal, como ha sucedido en mi caso, por ejemplo, o quizás conoces a alguien cercano a ti, algún familiar, algún vecino, algún amigo, algún compañero de trabajo. Y bueno, inevitablemente, hermanos, aún como cristianos, la muerte deja una cauda de dolor, de tristeza, de ansiedad en nuestras vidas y detona preguntas, detona pensamientos que de pronto van y buscan respuestas en Dios. Esas palabras tan sencillas pero a la vez poderosas, que son el por qué de esta forma, por qué pasaron las cosas. Y ese por qué detona muchas cuestiones más en nuestra mente. La muerte quiere atentar contra nuestra paz, contra nuestra fe. La muerte, hermanos, es un enemigo de nuestras vidas. Es un intruso que llega a nuestras vidas, que no avisa, que se planta en el día menos esperado, en la hora menos esperada, y arrebata. La muerte es un intruso atrevido y muy desvergonzado que hace y crea dolor en las personas, en las familias. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos siempre recordar las promesas eternas de nuestro Señor y Dios. Aquellas promesas en donde Jesucristo, nuestro Señor, dejó en su bendita palabra. No debemos olvidar que Jesús murió, es cierto, pero que al tercer día Él resucitó. La muerte no pudo retener al Señor de la vida. Y nuestra esperanza, nuestra paz, debe descansar en el hecho de que si Jesús resucitó y está vivo, entonces todos los que han muerto en el Señor también hoy están vivos. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si esto es verdad o no? ¿Cómo podemos descansar nuestro corazón y saber que verdaderamente ellos, los que ya no están con nosotros, hoy están vivos? Bueno,
Para eso, y con la ayuda de la palabra de Dios y con la ayuda, desde luego, del Espíritu Santo, yo espero que te quedes con nosotros esta tarde y que tengas tu Biblia a la mano. Vamos a partir, de la palabra de Dios, y a partir de este domingo iniciamos esta serie de reflexiones. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a iniciar en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 7, versículos del 9 al 17. Apocalipsis número 7, versículos del 9 al 17. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es palabra de Dios. La enseñanza principal de este pasaje, o el punto clave del pasaje que leímos, es y tiene que ver con la seguridad de la fidelidad de las promesas de Dios, ¿sí? Hermanos, las promesas de Dios van más allá del plano meramente terrenal. En Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, todos los creyentes, fíjense bien, tienen su verdadera y genuina esperanza. Ningún nombre, dice la Biblia, ningún nombre ha sido dado debajo del cielo, o nos ha sido dado debajo del cielo, en el cual nosotros podamos invocar para salvación de nuestras vidas, que no sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, el apóstol Juan tiene un anticipo del estado final de todos los cristianos que después se ven en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. ¿Sí lo recuerdan? Aquellos capítulos donde habla, donde Juan ve descender la llamada Nueva Jerusalén, vestida como una novia, dice, dispuesta y ataviada para su marido, y describe Juan aquella visión también. Bueno, este pasaje podemos decir que, lo voy a mencionar de esta forma, es como si Juan ahora nos enseñara lo que hay dentro
de ese lugar, dentro de esa llamada Nueva Jerusalén, ¿sí? En este pasaje encontramos por lo menos 6 declaraciones, 6 énfasis que hace Juan sobre estos primeros versos de este pasaje. Vamos a ver cada uno de ellos. Número 1. En primer lugar, lo que vemos en este pasaje, hermanos y amigos, es que hay una multitud internacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en este pasaje están retratadas o están presentes, mejor dicho, todas las naciones y pueblos del mundo. Están ahí incluidos en esta visión. Y quiero enfatizar este punto, ¿sí? Todos, absolutamente todos los pueblos, naciones, reinos del mundo, ¿sí? Ciudades, aldeas, poblados, en fin, toda representación humana en algún estado que hay en este mundo están representados o están ahí presentes en esta visión de Juan. ¿Esto qué quiere decir? Esto es esperanzador, ¿sí? Nos da una perspectiva que nos inspira a seguir llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Esta visión que tiene Juan nos habla y nos enmarca acerca de la universalidad del mensaje del Evangelio, ¿sí? De tal forma, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el mensaje universal de la gracia de Dios. Un mensaje que alcanza a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los habitantes de este planeta, ¿sí? En Apocalipsis 5:9 leemos lo siguiente acerca de esta multitud de personas redimidas a través de la fe en Cristo. Dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bueno, número 2, en segundo lugar, la multitud que ve Juan es incontable, ¿sí? Esta descripción que nos enseña Juan es la descripción de un pueblo de Dios que no se puede contar, que es inmensa, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir, es multinacional, ¿sí? Gente de todas partes del mundo, de todos los tiempos de este mundo, están ahí, en ese momento, en ese lugar al que Juan se le permite presenciar, ¿sí? Aquí encontramos también que de estos dos pueblos, tanto el del Antiguo Testamento, el Israel terrenal, como en el Nuevo Testamento, la iglesia o el llamado Israel celestial, como le llaman algunos, ahora hay un solo pueblo, hay una sola iglesia, ¿sí? Que está alabando y que está adorando a Dios por siempre. En tercer lugar, Juan nos dice que la gran multitud, y este punto es bien importante, y quiero que no te me pierdas en este punto. Número 3, Juan dice que esa gran multitud de personas está en la presencia del Padre y de Cristo. Ellos no están, quiero que entiendas esto, ellos no están en un lugar aparte, ellos no están guardados en algún sitio esperando que pase algo, no. Esa multitud de cristianos redimidos que ya murieron y que están ahí, están delante de Dios y delante de Jesucristo. Están en la presencia de Dios, hermanos, ¿sí? Y déjame decirte algo,
No hay triunfo mayor, ¿sí? No existe nada más grande y más sublime para el ser humano, ¿sí?, que ser aceptado por nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma tener entrada a su presencia divina. Y qué más aún, poder participar de la adoración y de la alabanza en esa magna celebración. Lo voy a decir en estos términos, en ese megaculto, ¿sí?, de todos los tiempos. Bueno, ahí, en ese lugar, ahí están estas personas, ¿sí? Y me parece que esa es la culminación de nuestro andar como cristianos. Esa es la meta. Ese es el lugar al que tú y yo estamos llamados a estar. Ese es el lugar al que tú y yo vamos a estar algún día, delante de la presencia de Dios y del Cordero, que es Jesucristo. Número 4. Los que componen esta multitud, fíjense bien, los que están allí reunidos, dice la Biblia que están vestidos con vestiduras blancas, ¿sí? ¿Y qué simboliza esto? ¿Qué representa? Representa pureza y representa victoria también. En el mensaje a la iglesia de Sardis, que están por ahí del capítulo 3 y 4 de Apocalipsis, al respecto de estas vestiduras blancas, dice lo siguiente. Dice Jesucristo en esta revelación, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pues bien, en ese escenario que Juan nos enseña, esta promesa se ha cumplido. En quinto lugar, ¿sí?, vemos que esa multitud incontable, vestidos de ropas blancas, llevan en sus manos palmas. ¿Y para qué son esas palmas? Bueno, si nos vamos a la Biblia, recordamos que las palmas se usaron en la llamada fiesta de los tabernáculos del pueblo de Israel. Después, esas palmas fueron las que recibieron a nuestro Señor Jesucristo a la entrada de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Ahí viene, o ahí nace la tradición del llamado Domingo de Palmas, en esa llamada Semana Santa o Semana Mayor, ¿sí? Cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente lo recibe con palmas, ¿sí? En ocasiones también, en los antiguos reinos, cuando los monarcas llegaban a sus territorios, llegaban a sus reinos después de la batalla, después de la conquista, eran recibidos por los habitantes de aquellos reinos con palmas también. A su paso, ese cortejo real, esa realeza que entraba triunfante, eran recibidos con palmas. Pero aquí hay algo diferente. Estos cristianos de vestiduras blancas, esta multitud, llevan sus palmas no para celebrar la victoria de ellos, ¿sí me explico? No para celebrar que ya están ahí. Estos cristianos que tienen sus palmas en las manos, ¿sí?, están celebrando la victoria completa, absoluta y total del Cordero de Dios. Están celebrando la victoria total, absoluta y completa de Jesucristo. Ellos ya vencieron y son parte de esta celebración, y tú y yo algún día vamos a estar ahí también, y vamos a estar con nuestras palmas en la mano, y vamos a estar con nuestras vestiduras blancas, alabando, adorando y dándole honra y gloria a aquel que ha vencido, y que porque Él ha vencido, nosotros también en ese momento seremos la iglesia vencedora. En sexto lugar, hay una alabanza, hay un grito, ¿sí? Debe de ser algo impresionante esto. Miren, perdón por la analogía,
no tengo otra referencia así inmediata. Años atrás tuve la oportunidad de asistir en varias ocasiones al Estadio Azteca en la Ciudad de México. Fuimos, mi papá y yo, a un juego de selección nacional. Aquel partido que se llevó a cabo en diciembre del año 93, cuando se despidió de... Era un partido de despedida previo al Mundial de Estados Unidos que jugó contra Alemania. Fuimos mi papá y yo y fuimos a varios partidos también de fútbol de liga, de Cruz Azul y América. En fin, por razones de la cercanía con Ciudad Cooperativa donde nosotros vivíamos. Y aún tengo el recuerdo de lo impresionante, ¿sí?, que era escuchar cuando te acercabas a ese monstruo de concreto que es el Estadio Azteca, escuchar una especie como de zumbido, de murmullo que se iba haciendo más y más, perdón, y más potente en cuando te acercabas, y que cuando entrabas al estadio o cuando había una exclamación de gol o alguna exclamación por alguna jugada, era impresionante sentir, escuchar 100,000 personas a una sola voz. Digo esto porque aquí hay una exclamación en esta multitud incontable de cristianos que están delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y estos hombres y mujeres, dice la Biblia, aclaman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Imagínense esta exclamación de miles y miles y miles y miles de personas que no se pueden contar, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y hermanos, esa alabanza, esa adoración, ¿sí?, es producto de aquellos que han sido redimidos por el sacrificio del Cordero, por la fe en Jesucristo, ¿sí? Y debe de ser algo extraordinario. Juan afirma que la salvación victoriosa, y esto es importante enfatizarlo también, Juan afirma en este pasaje, en esa exclamación de ese grupo de cristianos innumerable, que la salvación victoriosa viene únicamente de Dios. Dios es el autor y el consumador, el hacedor y el consumador de nuestra salvación. No hay nadie más. No existen otros medios, no existen otras rutas, no hay otro redentor, no hay un corredentor, no existen las corredentoras. Es Dios solamente quien recibe la adoración, recibe la alabanza de los redimidos, porque reconocen, y hoy nosotros reconocemos, ¿sí?, aunque no estemos ahí, hoy reconocemos que Dios es el autor y el consumador y el hacedor de toda nuestra salvación. Por eso, no es nuestra victoria estar ahí, es la victoria de Dios, es la victoria del Cordero, y nosotros, por la fe en ese Cordero, por la fe en su sacrificio, podemos ser parte de esta victoria. Amén. Después de la alabanza y la adoración de los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes, uno de los ancianos se acerca a Juan y le hace un par de preguntas, y él mismo le contesta. Aquel anciano se acerca a Juan y le dice: ¿quiénes son? Refiriéndose a la multitud. Imagínate la escena. Yo no sé en qué parte Juan estaba que podía ver esa multitud. Quizás estaba en un lugar alto, en un monte, no lo sé.
Pero en eso Juan, que está viendo esa gran multitud, un anciano de los que están adorando, de los 24 ancianos que están en el trono, se acerca a Juan y le dice: ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y el anciano no solamente le explica quiénes son aquella multitud de hombres y mujeres de vestiduras blancas, sino que también le aclara a Juan cuál es su destino y por qué están ahí, ¿sí? El anciano responde a Juan, porque Juan le dice: yo no sé, tú lo sabes, Señor. Y el anciano le dice: estos son los que han salido, los que vienen de la gran tribulación. Aquí quiero comentar algo al respecto, porque yo sé que es un tema que de pronto ha generado doctrinas y escuelas de pensamiento, esta situación de la tribulación, y si es tribulación o no tribulación, pero vamos a ceñirnos al relato de la Biblia. En otros lugares de Apocalipsis donde aparece la palabra tribulación, hay que entender que Juan está retratando el padecimiento actual de la iglesia de su tiempo, la iglesia del primer siglo. Los primeros cristianos, ¿sí?, están siendo duramente perseguidos, están siendo muy maltratados, están siendo llevados incluso a la muerte, ¿sí? Están siendo atribulados a causa de su fe en Jesucristo. Y el mensaje primario de Apocalipsis está dirigido a esa iglesia. Por eso a veces es importante ver con detenimiento, estudiar con detenimiento estas cuestiones, porque Apocalipsis no es un libro cuyo mensaje se tienda desde el tiempo de Juan hasta nuestro tiempo. Hay que entender que el mensaje está dirigido primeramente a esa iglesia de los tiempos de Juan, que él mismo lo está padeciendo. Acuérdense que Juan fue exiliado, está en la isla de Patmos a causa de su fe. Bueno, Juan le escribe a esa iglesia que están siendo duramente atribulados, ¿sí? Y a pesar de que el versículo 14 es el pasaje donde se menciona esta palabra tribulación, también es muy posible que Juan se refiera no a un tiempo específico de años, ¿sí? Como hemos apuntado que están las otras corrientes o doctrinas o enseñanzas sobre este tema, ¿sí?, sino a un modo específico y un tiempo muy grande en donde la fe es probada. Esto es un tiempo espiritual, un tiempo que no tiene límite de tiempo, sino que puede ser un estado continuo, ¿sí? Y si vemos la historia de la iglesia, desde los días de Juan hasta nuestros días, hermanos y amigos, siempre la iglesia ha sido atribulada por los poderes del mal. Siempre la iglesia ha estado en esa constante tribulación. Los hijos de Dios somos odiados por Satanás. Él quiere destruir la obra de Dios. Él quiere destruir tu vida y mi vida. Y constantemente trae acechanzas, trae tribulación sobre la iglesia de Jesucristo. Aunque la porción de este capítulo da a entender que todos estos redimidos han experimentado la tribulación, no significa, fíjate bien, no significa que todos ellos tuvieron que ser matados, ni tampoco que solamente los mártires entrarán en esa multitud. Todo cristiano que es fiel a Dios, todo cristiano que es fiel a Jesucristo, está y estamos expuestos, ¿sí?, a experimentar también este tipo de padecimientos. Entonces Juan deja entrever que en lo inmediato, pero también en el futuro, ahora sí, a nosotros y a los que nos han antecedido en años recientes, serán también atribulados
de una forma o de otra. Debido a esto, el apóstol Juan pone un énfasis importante en los mártires, en los que están sufriendo, ¿sí? En los que están siendo perseguidos, pero sin descartar a los otros fieles. ¿Quiénes son esos otros fieles? Bueno, aquellos que no han sido perseguidos, que no hemos sido perseguidos aún, que no hemos sido violentados, pero que por alguna otra razón, por alguna otra circunstancia, hemos o han muerto en el Señor, ¿sí? Y miren, creo que la Biblia es muy clara en este sentido. Puede que padezcamos una tribulación semejante a la de nuestros primeros hermanos de los tiempos de Juan. Hoy es cierto, hoy no tenemos un coliseo romano donde seamos arrojados a las fieras de ese circo romano. Hoy hay más tolerancia de los gobiernos, por así decirlo. Hoy tenemos una libertad religiosa que antes no se tenía. Hoy hay leyes que permiten la diversidad de cultos y de creencias, es cierto. Pero hoy también no podemos dejar de lado el que esta pandemia que estamos padeciendo, esta enfermedad que está azotando a este mundo y a la iglesia incluida, es una forma también de traer tribulación a nuestras vidas. Hoy tú y yo, sin necesidad de ser echados a la arena de un circo romano, también estamos siendo atribulados por la enfermedad. También estamos siendo atribulados por el miedo de contagiarnos. Lo hemos visto. Yo lo he visto. Tú quizás conoces a alguien muy cercano que ya tocó la enfermedad y lo ha maltratado en el mejor de los casos, y si no, ha fallecido a causa de la enfermedad. Y hermanos, somos atribulados también a través de esta experiencia que estamos pasando en este tiempo actual, ¿sí? Pero esta porción de Apocalipsis, quiero que volvamos a esa imagen de esa multitud de personas. Esa imagen, fíjate bien, nos enseña y nos recuerda y nos alienta, ¿sí?, a que sigamos siendo parte de una iglesia que, a pesar de cualquier tribulación, ¿sí?, de sus miembros, es una iglesia triunfante. El llamado para ti y para mí ahora es que, a pesar de que en este tiempo este COVID, este coronavirus está atribulando nuestras vidas con enfermedad, con la muerte, con la tristeza, con el dolor, el llamado es a que sigamos siendo fieles ante Dios nuestro Señor, porque somos parte de una iglesia triunfante que está llamada. Tú y yo estamos llamados a estar en ese lugar, en ese momento de la historia, cara a cara con Dios nuestro Señor. Esta historia nos enseña que todos nuestros afectos más entrañables que han muerto están ahora militando en esa iglesia triunfante, cara a cara con nuestro Señor. Hay otra parte de la pregunta que hace el anciano: las vestiduras blancas. La vestidura blanca ya vimos que representa pureza y victoria, y las vestiduras blancas representan la pureza de nuestro nuevo ser por la sangre del Cordero. Porque en aquel lugar, déjame decirte algo que creo que es importante que lo tomes en cuenta. En aquel lugar, aquella muchedumbre, aquella multitud incontable de cristianos, ¿sí?, tienen esa vestidura porque verdaderamente
han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Allá, en aquella reunión, ¿sí?, no habrá cristianos a medias. En aquella reunión no habrá nada más simpatizantes. En aquella reunión no habrá cristianos de doble ánimo, que en la iglesia son ángeles y fuera de la iglesia son, ay Dios mío. En aquel lugar habrá hombres y mujeres verdaderamente santificados y redimidos de todos sus pecados por la sangre de Jesucristo. Esa es la diferencia. Por eso yo sé que a veces es chocante que hagamos el mismo llamado. Cambia, deja atrás tus malos hábitos, deja atrás ya tu pecado y enfoca tu vida en llegar a aquel lugar. Aquellas vestiduras, hermanos y amigos, no son producto de que los hombres se la ganaron por portarse bien. Se les ha dado por la fe que han depositado en la obra redentora de Jesucristo, y porque verdaderamente al hacerlo procuraron y vivieron un cambio de vida total y absoluto, renunciando a todo lo malo y a todo lo que era causa de pecado en sus vidas. Quien tenga oídos, escuche lo que Dios está diciendo. Hermanos y amigos, cuando la muerte llega a nuestras vidas y arrebata lo que más amamos, y su cauda de dolor y enojo y tristeza detonan de pronto nuestras dudas, detonan de pronto pensamientos, tratando de culpar incluso a Dios mismo, y detonando aquellas preguntas que ¿dónde está entonces mi ser amado? Déjame decirte algo, que yo espero que hasta aquí la luz del Espíritu Santo esté alumbrando ya tu corazón, haciendo renacer tu esperanza. Cuando las dudas lleguen a tu mente, ¿de dónde está mi ser amado? La impactante respuesta a esa pregunta está en este pasaje. Ellos, los que ya no están aquí, fíjate bien y pon atención, ellos, los que ya partieron de este mundo, los que han muerto, ellos están delante de la presencia de Dios y le están adorando, están celebrando su victoria. Ellos ya vencieron a la muerte. Ellos son parte de esa iglesia triunfante que está en el cielo, que ya no está atribulada, que ya no está acechada. Ellos están cara a cara con Dios. Y eso es maravilloso, porque entonces podemos descansar en esa promesa, en esta promesa que este pasaje nos enseña, que ellos, los que han muerto en el Señor, los que han permanecido fieles a Jesucristo, están en ese lugar. Están en ese lugar hoy mismo. Sí, físicamente ya no están aquí con nosotros, no están en casa. No serán más parte de nuestras reuniones habituales. No serán más parte de nuestro compañerismo, de nuestro amor. Pero ¿sabes qué? Hoy ellos están vivos y están delante de la presencia del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y en aquel lugar ya no habrá un límite de años como aquí. Aquí le damos gracias a Dios porque quizás le permite a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos vivir un tiempo determinado de años. Pero allá será por toda la eternidad. Y si puedes pensar en este concepto de eternidad, te invito a que lo hagas. Y te aseguro que no te va a alcanzar la mente. Y no lo podrás comprender hasta que estés ahí. Por toda la eternidad. Dice el pasaje que leímos
que el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos, extenderá su tabernáculo, ¿sí? Y esta es una alusión a lo que en el desierto el pueblo de Israel vivía, ¿sí? Cuando la nube de fuego estaba con ellos y el pueblo no podía estar en ese lugar a causa del pecado. ¿Te acuerdas de la historia? El pueblo no podía, nada más una sola persona podía entrar a la presencia del lugar santísimo con Dios. Pero ahora, en esta nueva creación, en este tiempo, ¿sí? Ahora Dios invita, extiende su tabernáculo. Es increíble, hermanos. Es como si Dios ahora abriera sus brazos de amor y atrajera a todos hacia sí mismo. Lo que antes el pecado impedía que nos acercáramos a Dios, ahora a través de la victoria del Cordero, ellos y nosotros podemos acercarnos al rostro de Dios. La cuarta parte de la que habla este anciano dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo, el vencedor. Cristo es el buen pastor. Cristo es el pastor de nuestras vidas. Cristo es el mejor pastor que puede existir, ¿sí? Y ese Cordero que fue inmolado, Jesucristo mismo, que ha resucitado y que ahora tiene todo el poder y que está en el trono y que recibe la alabanza y la adoración de todo lo creado en el universo, ese mismo Dios, ese mismo Cordero ahora pastoreará a su iglesia, pastoreará a su pueblo y lo guiará, dice la Biblia, lo llevará a fuentes de agua viva. Ese pastor, esto es increíble, ese pastor no solamente nos cuida aquí en este mundo, sino que este pasaje nos enseña que aún allá, en su presencia, Él seguirá cuidando de nosotros. Él seguirá estando al pendiente de nosotros. Él nos pastoreará. Él nos llevará por esos ríos de agua de vida. Y termina esta ilustración con algo maravilloso. Y dice, Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios mismo, hermano. Y otra vez te invito a que si puedes imaginarte esta escena, lo hagas. Hay un canto de alabanza que dice, solo me imagino lo que será en aquel momento. Y no sé si danzar, no sé si arrodillarme, no sé si saltar de alegría, no sé si llorar, pero solo me imagino, dice el canto. Hermanos, aquí Juan fue testigo de ello. Y esto que está en la palabra de Dios, este pasaje nos debe de alentar en tiempos como estos. Hoy tu aflicción, nuestras aflicciones, nuestras tristezas, nuestras lágrimas que hemos derramado, algún día Dios cara a cara estará enjugándolas de tu rostro. Yo no me imagino cómo será ese momento. Yo pienso cómo serán las manos de Dios mismo. De Dios estará delante de ti. Y por algo dice la Biblia que enjuagará nuestras lágrimas. No dice que saltará con nosotros, no dice que cantaremos con Él, no dice que nos abrazaremos, dice que estará enjuagando nuestras lágrimas. Yo creo que Dios sabe que cuando lo veamos, lo primero que haremos será llorar y llorar y llorar con Él. ¿Qué le podemos decir a Dios cuando estemos ahí? ¿Qué le podemos decir a aquel que hizo todo para que llegáramos a ese momento? No habrá otra cosa que hacer más que llorar y llorar. Y ese llanto, Dios mismo lo va a consolar. ¿Y sabes algo? Hoy quienes ya no están con nosotros, lo imagino y lo creo en mi corazón, todos nuestros afectos más entrañables
Y pienso en este momento, pienso en esta hora, hoy en esta generación que nos está tocando vivir. Pienso en tantos pastores que han muerto por este coronavirus. Pienso en tantos evangelistas, en tantos misioneros que no necesitan la primera plana de los medios y de los diarios para darse a conocer, pero que han fallecido por esta enfermedad. Pienso en tantos doctores y doctoras, enfermeras y personal médico, hermanos en la fe que han fallecido. Pienso en nuestros hermanos de San Pablo que ya no van a regresar con nosotros al templo cuando lo hagamos. Pienso en mi suegra, Adolfina Cifuentes. Pienso en Manuel Olivares. Pienso en tantos más que ya no veremos. Ellos, déjame decirte algo, ellos han sido y están siendo consolados por Dios también. Ellos han llegado a la presencia de Dios, ellos vencieron, ellos depositaron su fe en el Dios verdadero y ahora están ahí, son parte de esa multitud incontable de la que habla Juan en este pasaje. Y tú y yo, hermano y amigo, tú y yo estamos llamados a estar ahí. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos, Señor? ¿Dónde está mi abuelita o mi abuelito? ¿Dónde están mis amigos, Señor? Que de forma increíble, que de forma triste partieron de este mundo. No quisiéramos que fuera causa del COVID, porque ahora la muerte se hace más aguda por ese trámite final. ¿Dónde están, Señor? ¿Sabes dónde están? Están ahí. Están alabando. Están con sus palmas en sus manos. Y me acuerdo en todos nuestros hermanos de San Pablo que en este tiempo ya no están con nosotros. No solo los que han fallecido este año por esta enfermedad, sino los que les han antecedido en años anteriores. Ellos están con sus palmas, ellos están alabando, ellos están adorando a Dios, porque ya vencieron y porque ahora son parte de esa iglesia triunfante. Por eso nuestro consuelo y nuestra esperanza, amado hermano, radica en ese hecho. Jesucristo venció. Jesucristo vive. Y si Él vive, ellos, papá y mamá, y todos nuestros entrañables amores y afectos, también viven. Termino con este último pasaje de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice lo siguiente: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Señor y Padre nuestro,
Hoy en esta tarde, Señor, yo quiero pedirte, quiero rogarte que desde lo alto, Señor, desde ese trono donde tú reinas y donde tú en este momento estás exaltado, Señor, por toda tu creación, que desde ese lugar, Señor, extiendas tus brazos de amor hacia los que hoy sufren, hacia los que hoy lloran, Señor, y se duelen por el dolor de haber perdido a un ser amado. Hoy, Señor, gracias por recordarnos en tu palabra que tus promesas son verdaderas, son fieles, Señor, y dignas de toda confianza. Gracias, Padre Santísimo, por la victoria de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte, y que porque Él venció, Señor, nosotros también hemos vencido. Hoy, Padre mío, yo te pido que mientras estemos en este mundo, tomados de tu mano, Señor, nos ayudes a continuar en este camino, hasta aquel día, en aquel glorioso día, Señor, donde también nos sean dadas esas vestiduras blancas, Señor, y esas palmas en nuestras manos, Señor, que simbolizarán y que dirán en ese momento y que testificarán de que también nosotros hemos vencido. Hoy, Señor, yo te pido que nos ayudes a ser parte de esa iglesia triunfante que está en la eternidad, de esa iglesia que te alaba y que te adorará por los siglos de los siglos, Señor. Padre, en esta hora que tu amor, tu misericordia, Señor, tu paz, sea con todos nosotros, sea con tu iglesia alrededor de este mundo, sea alrededor de todas las familias en la fe que han sido atribuladas, Señor, por la muerte, por la enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús te pido por todo ello en esta tarde. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de este mundo, Señor. En Cristo Jesús, en aquel que venció y hoy vive, te lo pido esta tarde, Señor Dios. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te dé de su paz, que Dios te abrace con infinito amor a ti, que en esta tarde estás atribulado. Que Dios te acompañe en este camino. Que Dios esté con nosotros ahora y para siempre. Dios les bendiga. Dios les guarde. Nos vemos el martes y el jueves en vivo en la oración de estos días. Hasta entonces, que la paz de Dios, que la gracia y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean con todos ustedes, y que el amor del Padre, el consuelo del Padre eterno, sea contigo y con tu familia ahora y para siempre. Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes y con sus familias. El trabajo y la paciencia, pruebas, sufrimientos y fidelidad. Un amor sin desmayar. Buenas obras y tribulaciones, sigues firme sin negar mi nombre. Aunque no puedas más. Y tengo algunas cosas y razones que quiero corregirte y que tú escondes. Yo quiero ver que triunfas, que resurges, que llevas la corona y que me escuchas, que cumples tu propósito original. Deja ya, no finjas más, vive ya, si muerta estás. Y sigue vigilante, despierta hasta muy tarde, vendré por ti, conmigo tú vendrás.
estás, dime dónde te escondes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Paloma mía, he tocado hasta tu puerta. Déjame que entre, invítame a sentar. Contigo quiero estar. Tu dulce voz que llegue hasta mi oído. Yo soy tu amado y también te ansío. Yo quiero apacentarte, amada mía. Que se vayan las sombras de tu día. Yo quiero verte como brillas en los montes de Betel. Deja ya, no finjas más. Vive ya, si muerta estás. Y sigue vigilante, despierta hasta muy tarde. Vendré por ti, conmigo tú vendrás. No olvides, vengo pronto, ten presente que yo puedo esconderte de la muerte. Retén lo que tú tienes, quédate conmigo y nunca saldrás de aquí.